Buenas tardes, queridos hermanos, que Dios les bendiga, que la paz de Dios sea sobre cada uno de nosotros en esta tarde. Hoy, 5 de noviembre del año 2021, damos comienzo al penúltimo o anteúltimo encuentro mensual de oración. Y en nuestra agenda de oración, en el mes de noviembre, en la primera semana, se nos habla de la paz personal. Es algo imprescindible para que el hombre pueda vivir tranquila y reposadamente, que haya paz en su interior. Y también se nos explica un poquito de los miles de millones de personas que están transitando por el problema de drogadicción en todo el mundo. Y después tenemos una oración, y en el tercer párrafo de esa oración se le está pidiendo a Dios, mejor dicho, que Dios nos haga volver, o que el hombre se vuelva al diseño original de nuestra creación. Y sin lugar a dudas no habrá un principio de diseño original en el ser humano si éste no se vuelve a Dios. Jesucristo es el que trae la paz. Jesús es el que tiene el diseño original desde el principio de los principios. Si le hacemos una pregunta a cualquier persona y le decimos ¿dónde comenzó el principio original del ser humano?, quizás nos puedan responder, bueno, allí cuando Dios creó al hombre, cuando Dios creó el mundo, cuando Dios hizo el Edén, ahí se gestó el primer ser humano, y bueno, y ahí fue el diseño original. Pero yo creo que nosotros, los hijos de Dios, en la mente de Dios, en el principio de los principios, cuando nada era, cuando nada existía, solo el Padre, el Hijo y la Trinidad y el Espíritu Santo estaban ahí en esa intimidad, ahí estábamos nosotros, estaba el diseño original del ser humano. Y para volver al diseño original, sin lugar a dudas, tiene que haber un nacimiento, un nuevo nacimiento. Y recuerdo allí cuando Nicodemo tiene aquella charla, aquella conversación con Jesús, o Jesús tiene aquella conversación con Nicodemo. Nicodemo le dice: pero Señor, ¿cómo es que un hombre ya siendo anciano, siendo grande, siendo mayor, puede entrar, puede meterse al vientre de su madre y nacer de vuelta? Nicodemo, le dijo Jesús, no estás entendiendo nada. Es necesario que el hombre nazca del agua y del espíritu. Pues eso es lo que Dios ha preparado para que el hombre se vuelva a su diseño original. Es necesario que el hombre natural muera y que nazca un hombre nuevo, un hombre espiritual. Jesucristo, sin lugar a dudas, allí en el libro de Juan, verso 1, capítulo 1, dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Bueno, yo creo que ahí, en ese principio, ahí estaba el diseño original de todo ser humano. Y es necesario que para que nosotros vuelvamos al diseño original, sin lugar a dudas, el hombre tiene que volverse al creador de todas las cosas, volverse a Jesucristo. Por eso, amados, en esta tarde que damos comienzo a este penúltimo mes de oración, la palabra de Dios hoy es que la paz personal se injerte en el hombre, pero sin el creador de todas las cosas jamás vamos a tener esa paz personal. Y si logramos esa paz personal, podemos lograr servirnos unos a otros en amor. Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego que estés bendiciendo, ministrando el resto de esta reunión, que tu Espíritu Santo esté guiando, Señor, a cada uno de aquellos que van a tener su participación. Que sea tu Espíritu Santo trayendo arrepentimiento, trayendo convicción, Señor. Y aún, Dios mío, si hay alguien que está mirando esta transmisión y no ha nacido de nuevo, no ha tenido su encuentro con Jesucristo, en esta tarde, Señor, dale la oportunidad para que se vuelva a ti y pueda morir a su carne, pueda morir a su ego y nacer del agua y del Espíritu. En el nombre poderoso de Jesús te doy gracias. Amén y amén.
persona. Queremos estar contigo, amado Dios, Jesús, Jesús. Unite con nosotros en esta adoración al Padre. Dios en mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad puedo siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Que todo mi interior sea cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Salvador. Te adoramos, te adoramos. Decile: Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Que todo mi interior sea cautivado por tu amor. Adoramos. Y eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Y eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador, mi Salvador. Te adoramos. Aleluya. Aleluya. Y aleluya.
Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor y Salvador, mi Salvador. Hola, soy Ivette. Fui misionaria en Uruguay y ahora voy a orar por las personas que tienen adicciones a todo tipo de drogas, tabaco, de alcohol y todas esas cosas que no le permiten de avanzar o sea de glorificar el nombre del Señor. Y entonces ahora oramos. Señor, te damos gracias por todos los que están haciendo en nuestra vida. Te damos gracias por todas las personas que en esta tierra que tú tienes propósito para ellos. Señor, ahora especialmente te doy gracias por la vida de las personas que tienen adicciones en algo, Señor, o sea drogas, o sea alcohol, o sea tabaco, o sea todo tipo de adicción. Aún los teléfonos hoy, Señor, te doy gracias por su vida, porque tú tienes un plan para ellos y el plan que tienes, Señor, no se cambia nunca. No se cambian con esas cosas, Señor. Y ahora quiero, Señor, pedir perdón por sus acciones, por sus cosas que están haciendo, que los llevaron ahí en este lugar o en este momento, Señor. Te pido que, Señor, que tu misericordia les encuentre ahora y que le perdone, Señor, para que tu Espíritu Santo, Señor, desciende en ellos para darles paz, Señor. Esa cosa que le pide siempre de tomar, de fumar, de continuar estas acciones, Señor, te pido ahora que tu Espíritu Santo le den paz, que tu Espíritu Santo la fuerza, le fortalezca para que ellos me sigan, para que ellos paran, porque es posible, todo es posible para los que creen en ustedes, Señor, en vos. Oh, Señor, quiero que le dé esa fuerza y que le ayude, Señor, que le dé paz, más que todo paz, Señor, paz para ellos en su vida, Señor. Oh, te damos gracias por todo, porque vos lo estás haciendo y porque vos ya lo hiciste, Señor, porque a ellos lo amas, Señor, lo aman mucho como tus hijos, Señor. Oh, que en nombre de Jesús pido que ellos, Señor, sean que paren de hacer eso, Señor, que tú le ayude a salir de eso, Señor. Dele paz, dele fortaleza. Sus familias están en su mano. Todas las personas que están impactadas por esa cosa, Señor, que por sus cosas, porque ellos toman, porque ellos son adicciones de esas cosas, Señor, están impactando a sus familias, a sus personas que están a su alrededor, Señor. Te pido que le des fuerza, te pido que le des paciencia, sabiduría para ayudarles a ellos, Señor. Oh, oro ahora por todos los jóvenes, Señor, que tienen adicciones, todos esos jóvenes que tienen problemas psiquiátricos por causa de eso. En nombre de Jesús, Señor, en nombre de Jesús, que ellos salen, porque en sí la Biblia dice que el mundo está esperando la revelación de tus hijos, Señor. Sí, el mundo está esperando la revelación de sus jóvenes, de esas jóvenes, para que, Señor, ellos te glorifican. En nombre de Jesús pido que esa sea realidad ahora. En Jesucristo oro.
Les saludamos desde Colombia, Néstor y Sandra Romero, muy contentos de participar en esta jornada de oración por la paz en la familia. Y es que la paz en la familia nace a partir del diseño de Dios para la familia. Y es en nuestro hogar de crianza donde nosotros aprendemos a ser buenos o malos esposos, aprendemos a ser buenos o malos padres. Y las conductas aprendidas allí, cuando nosotros crecemos y formamos nuestros propios hogares, las repetimos y no nos damos cuenta, aun siendo hogares cristianos, que muchas de esas conductas son expresiones del pecado mismo y que atentan contra el diseño de Dios para la familia. Así es. Y es también en la familia, donde aprendemos el concepto del amor y de la justicia. Hemos sido criados, levantados en una cultura muy particular, donde el pensamiento de que el hombre es superior a la mujer ha traído gravísimas consecuencias. El hombre ha abusado de la autoridad que Dios le entregó. Y a ese pensamiento que el hombre es superior a la mujer le llamamos machismo, y en todo el mundo esta palabra se utiliza. Y la mujer reacciona de diferentes maneras frente a ese abuso, frente a ese abandono de su esposo. Y una de ellas es el matriarcado. Y el matriarcado consiste en que la mujer, al ver esa madre, al ver que su esposo no le está dando el amor que ella necesita, ni la protección, ni el liderazgo, ella se refugia en sus hijos y empieza ella a liderar su hogar. Y en ese liderazgo y en esa forma de amar, ella pretende que sus hijos reemplacen en ese amor a su esposo. Y ellos, como son tiernos, no pueden hacerlo. Y más bien, su amor, el amor hacia su madre y el amor de su madre hacia ellos, empieza a ser desdibujado, a contaminarse. Así es. Es la perversión del amor por parte del matriarcado y el abuso del poder por parte del machismo. Así que este es un buen tiempo para orar, poner en las manos de nuestro buen Dios nuestros hogares, nuestras familias, que podamos conocer y entender el verdadero diseño que Dios propuso desde la creación para la familia, para el matrimonio, que como matrimonio podamos reflejar la imagen de Dios en plenitud, podamos realmente abrazar el diseño de Dios para la familia, para el matrimonio. Invito a los varones que nos están escuchando a que se unan a este clamor al Señor por el hombre, por el varón que forma parte de nuestras familias. Hermoso Señor, príncipe de paz, me presento ante ti arrepentido, Señor, por haber repetido en mi hogar el que me permitiste formar, el que me regalaste, por haber repetido las conductas tóxicas que aprendí en mi hogar de origen y en mi cultura. Te pido perdón, Señor, por la dureza de mi corazón. Te pido perdón, Señor, por no haber llevado el liderazgo que tú esperabas que yo llevara en mi hogar, por haber abdicado de esa autoridad, por haber abusado de ella. Señor, te pido que me enseñes a sentir el dolor de mi esposa, el dolor de mis hijos, a interesarme por ellos, a interesarme por sus vidas, a entender que no solo es la provisión mi única responsabilidad como padre, a entender, Señor, que es fundamental el poder expresar mis sentimientos, particularmente a mi esposa, y el mostrarme vulnerable a ella. Amén. Señor, cambia mi corazón de piedra. Quiero aprender a sentir. Quiero aprender a pararme en la defensa de mi hogar. Amén. Señor, yo quiero participar en el florecimiento de mi esposa, en el florecimiento de mis hijos,
Enséñame a ser el hombre, el esposo, el padre, el hijo que Amén. tú quieres que yo sea. Sí, Señor. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y yo también quiero invitar a las mujeres que están aquí, a estas esposas, que oremos juntas, que nuestro buen Dios nos escuche. Jesús, príncipe de paz, bendito Señor. Yo vengo hoy como mujer, arrepentida, Señor, arrepentida por haber puesto mis ojos y mis expectativas, Señor, en mis hijos, en mi esposo, buscando, Padre, ser complacida. Bendito Señor, perdóname. Perdóname porque muchas veces he usurpado el liderazgo de mi esposo, Señor, buscando el reconocimiento de él y de mis hijos, Señor. Perdóname, Señor, por haber utilizado el amor para manipular a mis hijos, alterando el orden divino del hogar que tú has establecido y la paz, Señor, que tú has diseñado para mi familia. Enséñame a amar sin esperar nada a cambio, como tú me amas a mí, de esa manera incondicional, Señor. Sana mis heridas, Señor, que fueron causadas en mi hogar de crianza. Y sana, Señor, las heridas que yo causé a mi familia, a mi esposo, a mis hijos, Señor. Permíteme ser la mujer, la esposa y la madre que tú anhelas que yo sea, Señor. Te pido, Padre, te pido, amado Señor, que me ayudes a honrar el alto llamado que tú me has dado al nombrarme como ayuda idónea, Señor. Permíteme honrar el precioso llamado de la maternidad, Padre, para gloria y honra tuya. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Señor, tu palabra dice que no nos has dado espíritu de esclavitud para andar otra vez en temor, sino que nos has dado el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Amén. Así es. Papito, Padre hermoso, Sí, sí. enséñanos a ser las personas que correspondan a tu diseño, Señor, Amén. para Sí, Señor. nosotros. Sí, A cumplir tu propósito para nosotros en nuestra familia y a ser heraldos de paz en nuestros hogares. Así es, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado en este tiempo. Dios les bendiga.
Bendiciones, estimados hermanos y hermanas, intercesores y amigos de Río. Mi nombre es Roberto Almeida y juntamente con mi esposa pastoreamos una congregación aquí en Montevideo. Y es un gusto para mí poder en el día de hoy del encuentro mensual de la red de intercesores poder orar al respecto de paz en el contexto, que es una consigna de la agenda de oración. Y en la agenda dice lo siguiente: el cristianismo ha sido utilizado como pretexto para la violencia y a la guerra. Este comportamiento es totalmente contrario con la fe, ya que Cristo nos mandó amar a nuestros enemigos. La violencia y la discordia nacen de un corazón que no ha sido perfeccionado en el amor de Cristo. Jesús dijo: de este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Y es justamente la ausencia del amor lo que genera la intolerancia, el orgullo, la falta de compasión, el deseo de justicia propia y la incapacidad de perdonar. Pero fuimos llamados a ser pacificadores y somos exhortados a ser astutos y mansos. Segunda de Timoteo 2, versículo 23 adelante, dice así: no tengas nada que ver con discusiones necias y sin sentido, pues ya saben que terminan en pleitos. Y un siervo del Señor no debe andar peleando, más bien debe ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse. Así, humildemente debe corregir a los adversarios con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad. El amor de Cristo y la unidad es la señal de que somos verdaderos discípulos de Jesús. Y eso es lo que queremos orar en este tiempo, en el día de hoy. Así que oramos juntos. Señor, queremos agradecerte, Dios, porque hemos sido, Señor, rescatados, Señor, por medio de la sangre de Jesús. Y, Señor, fuimos redimidos, reconciliados contigo, Señor. Y podemos a partir de ahí, Señor, recibir en nuestras vidas la plenitud de tu amor, Señor, a través del sacrificio de Cristo y de la presencia del Espíritu Santo. Padre, en esta noche oramos, Señor, por la unidad, Señor, de la iglesia. Padre, que las diferencias, Señor, y las diferentes interpretaciones y las posiciones humanas, Señor, no sean suficientes, Dios, para dividirnos, Señor, y para destruir, Señor, la obra de la iglesia, Señor, en una ciudad o en un país. Señor, que podamos, Señor, detenernos y enfocarnos, Dios, en las verdades de tu palabra, Señor, y trabajar juntos, Señor, para la expansión de tu reino y para que más y más personas, Señor, sean alcanzadas por tu amor. Dios, pedimos, Señor, que tú, Señor, nos ayudes, Dios, a levantar, Señor, obreros y también pastores, Señor, que prediquemos, Señor, la verdad, la centralidad de la verdad de tu palabra, Señor, y que no nos distraigamos, Señor, con cosas, Dios, que al fin, Señor, causan pleitos, discusiones, Señor, y división en el cuerpo. Señor, en el nombre de Jesús, Padre, clamamos que tú nos ayudes, Dios, para que cada uno de nosotros, Dios, cristianos, los que llevamos, Señor, el nombre de Cristo en nosotros, Padre, vivamos, Señor, de manera digna, Señor, de nuestro llamamiento. Padre, que aquello que enseñamos, Señor, aquello que predicamos, Señor, corresponda con la manera que vivimos, Señor. Y que de esta manera, Señor, el testimonio, Señor, que le damos a la gente a nuestro alrededor sea algo, Señor, que sea incuestionable. Dios, que hemos sido transformados por el amor de Cristo en nuestras vidas. Señor, pedimos, Señor, que tú, Señor, establezcas, Padre, a través de nosotros, Señor, tu paz. Levántanos, Señor, como pacificadores, Dios, en los lugares en donde estamos. Y que la actitud, Señor, que gobierne nuestros corazones sea la misma actitud que tuvo Cristo Jesús, cuando se humilló, Señor, y hizo lo que quería el Padre. Y de esa manera, Señor, el nombre del Padre ha sido glorificado. Que así sea también en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos.
Hallo ihr Lieben, Buenas, estimados. ich möchte euch ganz herzlich grüßen in dem Namen Jesu Christi Los quiero saludar cordialmente en el nombre de Jesucristo und mit euch ein paar Gedanken teilen über das Thema verfolgte Christen, verfolgte Gemeinde. y compartir con ustedes un par de pensamientos sobre cristianos perseguidos e iglesias perseguidos. Mein Name ist Eduard, ich lebe seit circa 3 Jahren jetzt hier in Uruguay. Su nombre es Eduard y vive hace unos 3 años acá en Uruguay. Bin aber in der ehemaligen Sowjetunion geboren. Y he nacido en la otrora Unión Soviética. Zu der Zeit, als es noch ein streng kommunistisches bzw. atheistisches Regime in diesem Land herrschte. En el tiempo donde aún era un régimen ateísta comunista ese país. Das hatte zur Folge, dass die Ausübung aller Religionen verboten war, auch der christliche Glaube. Que eso tuvo como consecuencia que la práctica de todas las religiones habían sido prohibidas y también la fe cristiana. Der Grund dafür, Atheismus lehrt, dass es keinen Gott gibt, alles ist von alleine entstanden. El motivo de eso es que el ateísmo enseña que no hay Dios, que todo ha surgido solo, espontáneamente. Der christliche Glaube aber besagt, dass es einen Gott, den Schöpfer, gibt. Pero la fe cristiana dice que hay un Dios, que hay un creador. Und durch seinen Sohn Jesus Christus wurde die ganze Schöpfung erschaffen. Y que a través de su Hijo Jesucristo toda la creación ha sido hecha, creada. Und dieser christliche Anspruch widerspricht komplett der atheistischen Ideologie. Y este reclamo cristiano contradice completamente la ideología ateísta. Und somit mussten wir uns als Menschen, die sich für den Glauben an Jesus Christus entschieden haben, uns der Verfolgung durch dieses atheistische Regime stellen. Y de esta forma, nosotros los que creíamos en el Señor Jesucristo, nos debimos exponer a la persecución de este régimen ateísta. Das hatte wiederum zur Folge, dass Versammlungen und Gottesdienste nur im Untergrund möglich waren. Y eso tuvo nuevamente como consecuencia que reuniones y servicios de adoración solo eran posibles en forma clandestina en la iglesia subterránea. Weil die ursprünglichen Gemeindegebäude von den Behörden abgerissen wurden. Porque los edificios de las iglesias habían sido demolidas. Die Leiter, die Ältesten der Gemeinde wurden zu Haftstrafen verurteilt. Los líderes y los ancianos de la iglesia, de la congregación, fueron condenados a prisión. Als ich zur Welt kam, saß mein Großvater im Gefängnis als Ältester der Gemeinde. Cuando yo nací, mi abuelo, como anciano de la congregación, estaba preso. Und hat mich als ältesten Enkel, als ältestes Enkelkind zum ersten Mal mit 3 Jahren gesehen. Y me conoció como su nieto primogénito a mis 3 años de edad. Auch für meinen Vater, der ebenfalls ein Pastor und ein Ältester einer Untergrundkirche war, También para mi padre, que también era un pastor, un anciano de la iglesia subterránea, esto hieß es auch permanente Repressalien in allen seinen Lebensbereichen. Esto también eran permanentes represalias en diversas áreas de su vida. Und auch für mich als junger Mensch hieß es dann eine Entscheidung treffen. Y también para mí, como una persona joven, eso significaba tomar decisiones. Entweder für das System, für das atheistische System und atheistische Ideologie, O me decidía por el sistema ateísta y la ideología ateísta, und somit für die Freiheit in allen meinen Lebensbereichen, que significaba libertad en todas mis áreas de vida, oder aber für Christus o me decidía por Cristo. und somit automatisch für Unfreiheit, Verfolgung, Unterdrückung, Diskriminierung und Repressalien.
Y en ese caso me decidía por falta de libertad, por persecución, por discriminación, por represión, por opresión. Gott sei Dank habe ich die richtige Entscheidung getroffen. Gloria a Dios, y con gratitud lo digo que he tomado la decisión correcta. Aber mit allen Konsequenzen eben. Pero eso ha tenido consecuencias. Christus hat uns sehr klar und deutlich mit diesem Thema konfrontiert. Cristo nos ha confrontado clara y precisamente con este tema de la persecución. Mich haben sie verfolgt und euch werden sie auch verfolgen, sagte er. Él dijo, a mí me han perseguido y a ustedes también los perseguirán. Wenn aber diese Dinge zur Realität werden in unserem Leben, Pero cuando estas cosas se convierten en realidad en nuestra vida, dann ist es doch etwas anderes als nur in der Bibel darüber zu lesen. eso es diferente que simplemente leerlo en la Biblia Oder sich mit Freunden sich darüber zu unterhalten. o conversar con amigos sobre ese tema Oder eine Predigt darüber zu hören, über die Verfolgung. o predicar o escuchar una prédica de lo que significa persecución. Und an dieser Stelle die Herausforderung an uns alle, Y en este momento quiero hacer el desafío a todos nosotros die ihren Glauben in Freiheit leben dürfen, wie zum Beispiel wir in diesem Land. que podemos vivir nuestra fe con libertad como nosotros en este país. Mein Appell an euch alle, Mi apelación a ustedes todos es, vergesst die verfolgten Geschwister nicht. no se olviden de los hermanos que viven en persecución. Verliert sie nicht aus euren Augen, aus eurem Blickfeld. No los pierdan de vista, no los quiten de su campo de visión. Betet für sie, dass ihr Glaube nicht aufhört. Oren por ellos, que su fe no mengue, no cese. Dass der Herr sie durch diese schwierige Zeit in ihrem Leben hindurchträgt. Que el Señor los guíe a través de ese tiempo tan difícil en su vida. Und wenn ihr einen Impuls bekommt, Y si reciben un impulso, schreibt ihnen ein paar ermutigende Worte. escríbanles un par de palabras alentadoras. Ein Brief, eine Karte aus dem Ausland Una carta, una postal del exterior, bewirkt bei den verfolgten Geschwistern oftmals Wunder. muchas veces causa un milagro en los hermanos perseguidos. Es ist wie Balsam auf ihre geschundene Seele. Es como un bálsamo a su alma maltratada. Und zuletzt, Y por último, wie sehr haben wir uns darüber gefreut, ¿cuánto nos alegrábamos wenn wir aus dem Ausland wieder mal eine Bibel bekommen haben? si recibíamos del exterior una Biblia? Die Geschwister haben diese Bibeln besorgt, finanziert und ins Land geschmuggelt. Los hermanos conseguían esas Biblias, las financiaban y las traían, las introducían clandestinamente a nuestro país, Unter großer Gefahr für ihr Leben. bajo gran peligro para sus propias vidas. Möge der Herr uns Gnade schenken, Quiera el Señor darnos gracia dass wir das Thema verfolgte Christen und verfolgte Gemeinde wieder auf unsere tägliche Agenda stellen. que podamos poner en nuestra agenda diaria de oración las personas perseguidas, las congregaciones perseguidas, las iglesias perseguidas en los diferentes países. Denn wir wissen nicht, ob wir nicht schon morgen auch in so eine ähnliche Situation geraten können. Porque no sabemos si nosotros también podemos entrar en una situación similar mañana en algún momento. Und dann froh sind, wenn andere Geschwister auf dieser Welt Y alegrarnos y gozarnos que otros hermanos en esta tierra uns durch diese Zeiten hindurchtragen. nos carguen en oración a través de estos tiempos difíciles. Im Gebet uns zur Seite stehen.
y estar al lado nuestro en la intercesión, en la oración. Oder uns auch finanziell unterstützen. O también apoyarnos financieramente. Möge der Herr euch segnen. El Señor los bendiga. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Damos gracias a Dios por estar juntos en una nueva reunión, en este nuevo encuentro mensual de la red de intercesores. Pedimos que el Señor esté preparando nuestros corazones y su Espíritu Santo nos esté ministrando en la reflexión de esta palabra. Quiero compartir con ustedes la palabra que está allí en Efesios 6:15 y voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice así la palabra del Señor en Efesios 6:15. Prepárense poniéndose el calzado de anunciar las buenas noticias de la paz. En este contexto, Pablo nos está hablando de una armadura que debemos ponernos para fortalecernos con el poder de Dios, para hacer frente a las acechanzas del enemigo. Y como parte de esa armadura, Él nos dice que nosotros debemos ponernos el calzado de anunciar las buenas noticias de la paz. Los soldados romanos tenían un calzado muy especial. Ese calzado tenía clavos que le permitían aferrarse al suelo durante el combate o también le servía para pisar con firmeza en un terreno que estaba en desnivel o un terreno muy escabroso. En este mundo en donde hay tanta violencia, donde está tan convulsionado y hay muchas personas que no encuentran la paz, nosotros como cristianos tenemos la oportunidad de anunciar las buenas noticias de la paz. Pero como cristianos debemos estar preparados, con el calzado adecuado, debemos estar listos y dispuestos para llevar las buenas nuevas a los perdidos. Sabemos que vamos a encontrar resistencia de parte del enemigo. Nos estamos metiendo en su terreno. El enemigo nos va a poner obstáculos en el camino. Pero como cristianos necesitamos nosotros mantenernos firmes, estables, seguros, para no resbalar y para no caer. Y para continuar adelante, para llevar prontamente esas buenas noticias y dar a conocer el Evangelio a los que están esclavos de Satanás. Para nosotros, el Evangelio es el sustento sobre el cual estamos en pie, que evita que resbalemos en la batalla. Nosotros debemos estar equipados con lo necesario, debemos estar atentos a todo lo que ocurre a nuestro alrededor, a lo que vemos, a lo que está ocurriendo en el mundo, y debemos ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. Debemos estar listos y preparados para mantenernos firmes ante las dificultades que se presenten o para pelear contra el enemigo, porque él va a poner obstáculos. Pero para ellos nosotros debemos prepararnos en la oración, haciendo ayuno, estudiando la palabra de Dios, para anunciar el Evangelio de la paz, las buenas noticias de la paz, para anunciar a Jesucristo, que trae salvación, vida eterna, liberación, sanidad y restauración. Por medio de Jesucristo nosotros estamos en paz para con Dios. Nos mantenemos firmes sabiendo que Dios está con nosotros. Como dice Romanos 8:31, pues ¿qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Aunque Satanás vino a robar, a matar y a destruir, como dice la palabra, pero Jesucristo vino a dar vida y vida en abundancia. Y ese Evangelio de la paz
es la buena nueva de salvación por medio de Jesucristo, ese príncipe de paz, como dice allí Isaías. Y la paz existe entre Dios y todo aquel que llega a ser su hijo. En Romanos 5:1 nos dice la palabra: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero esa paz también existe entre nosotros, es real entre su pueblo. Nosotros somos su pueblo y tenemos esa paz. La palabra nos dice en el Salmo 29:11, Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Y Jesús le dijo a sus discípulos, allí en Juan 14:27, les dejo la paz. Es mi propia paz la que les doy. Pero no se la doy como la da el mundo. No se preocupen ni tengan miedo. Esta paz que da Jesucristo, ese príncipe de paz, es una paz que trae seguridad, que trae tranquilidad, que trae salud, bienestar material y espiritual para todos. Y nuestro privilegio y responsabilidad es ir a compartir a Jesucristo, ese mundo que está perdido y que está agonizando. Ese mundo perdido y agonizando necesita de Jesucristo. Y como creyentes, nosotros debemos ocuparnos de difundir el Evangelio de la paz, llevar el mensaje a todo el mundo, como nos dejó el Señor Jesucristo allí en la Gran Comisión. En Mateo 28, 19 y 20 podemos leer lo que dice la palabra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Debemos tener esa buena disposición de compartir y proclamar el Evangelio de la paz a cada momento con otros que no le han recibido. Por más que Satanás nos quiera intimidar y hacernos pensar que anunciar las buenas nuevas de salvación a quienes no conocen a Jesucristo es una tarea imposible, debemos calzarnos para continuar proclamando la verdadera paz que todos necesitan escuchar. En un mundo perdido, como soldados, preparémonos poniéndonos el calzado de anunciar las buenas noticias de la paz. Que Dios continúe bendiciendo sus vidas.